Un saludo, apreciados estudiantes. Como lo hemos mencionado en alguna oportunidad, vamos a tratar de fijar algunos elementos importantes en torno a los actos procesales de comunicación. Vamos a revisar en este momento lo que tiene que ver con la forma como opera cada tipo de notificación, la naturaleza y las consecuencias que tiene cada uno de estos actos dentro del proceso. En primer lugar, es muy importante tener en cuenta lo que significan estos actos procesales de comunicación en torno a dos cosas básicamente. En primer lugar, a la posibilidad bien sea de impugnar una decisión o de controvertir una posición, y en segundo lugar, en cuanto a la posibilidad de hacer exigible realmente la orden, las obligaciones o los derechos que están contenidos en una decisión judicial. Pensemos en esto, no es solamente por físico principio de publicidad, sino también por un tema de garantía de la tutela judicial efectiva, que el código sea tan estricto en el tema de cómo y bajo qué procedimiento se debe dar a conocer a las partes toda actuación que se realice dentro del proceso. Por eso, las normas que ustedes encuentran del 289 al 301, más o menos, suele ser tan meticuloso sobre todos los protocolos que se deben seguir para cada tipo de notificación. ¿Por qué? Muy sencillo. Providencia judicial que no se ponga en conocimiento por el medio adecuado, pues es una providencia judicial cuya exigibilidad y cuya materialización se queda en veremos. Recuerden ustedes que un mal procedimiento en cuanto a la notificación, por ejemplo, de un auto admisorio, puede llevar eventualmente o a que prospere una excepción previa o, por qué no, a que prospere una nulidad por indebida notificación y termine, dependiendo del caso, termine echando para atrás todo lo que se ha hecho en el proceso hasta ese momento. Entonces, cuando se habla de actos procesales de comunicación, no es solamente dar a conocer, esto tiene un contenido mucho más profundo en cuanto a la garantía de derechos y en cuanto a la posibilidad de materializar realmente las decisiones judiciales. Por otra parte, hay una particularidad cuando hablamos del tema de notificaciones. Es muy importante tener en cuenta una cosa: lo que se notifica dentro de un proceso son las decisiones judiciales. Punto. Las actuaciones que realicen las partes no se notifican a las otras partes. Es decir, no se puede utilizar de manera técnica esa misma expresión. Cuando una de las partes, por ejemplo, presenta la demanda, lo que se notifica al demandado no es la demanda, es la decisión de admitir la demanda, que es el auto admisorio. Entonces ustedes preguntan, ¿cómo se le pone en conocimiento? Pues simplemente se le notifica el auto y a la par de eso se le dice: en este momento le empezamos a correr traslado. Correr traslado significa ¿qué? Significa mostrarle la actuación que haya realizado su contraparte. Lo mismo si a mitad del proceso una de las partes presenta un memorial. Frente al tema de memoriales, por ejemplo, el Código General del Proceso, a partir del artículo 107, 108 y 109, tiene una disposición, y del artículo 77 también, tiene una disposición muy curiosa, y es que obliga al apoderado de cada parte que cada vez que presente un memorial, no solamente tiene que llevarlo obviamente al juzgado, sino que también tiene que enviarlo por correo electrónico a todas las demás partes involucradas en el proceso, como una forma de garantizar la transparencia en sus actuaciones. Pero cuando se habla, para volver al tema, cuando se habla de notificaciones como tal, es decir, de cómo ponemos en conocimiento las providencias judiciales para poder ejercer cualquier acto frente a las mismas, vamos a encontrar distintas posibilidades: personal, por aviso, por estrados. Todo dependiendo de qué, dependiendo de dos cosas. En primer lugar, qué tan delicada y qué tan importante es la decisión.
Y en segundo lugar, qué tan cerca o qué tan lejos está en este momento el sujeto que va a ser notificado, qué tan lejos o qué tan cerca está del proceso, de la relación procesal. Obviamente, cuando se habla de la notificación personal, que es la más delicada, pues estamos en el entendido de que una de dos, o la consecuencia va a ser bastante grave, o definitivamente es una persona que está completamente ajena al proceso. Mientras que cuando hablamos, por ejemplo, de la notificación por estado, pues es, digámoslo así, la que parte de la base de que ya los sujetos que van a ser notificados forman parte del proceso y por ende deben estar al tanto y deben estar muy pendientes de lo que ocurra dentro del mismo. Vamos en este momento entonces a mirar uno por uno las disposiciones de cada tipo de notificación. Cuando miramos el artículo 290, el artículo 290 nos habla de cuáles son esas providencias que principalmente deben ser notificadas de manera personal. Como les decía anteriormente, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿por qué es tan importante que se notifique personalmente el auto emisorio o el mandamiento ejecutivo? Porque aquí se parte de la base de que la persona que está siendo notificada todavía no se ha enterado o no se da por enterada de la existencia de una relación jurídica procesal que lo está involucrando y lo va a afectar eventualmente. Entonces, por eso la norma suele ser tan estricta con la forma como se va a hacer el procedimiento y con obligar a que se trate por todos los medios de hacer comparecer personalmente a la persona, valga la redundancia, al despacho judicial. No se les olvide que notificación personal significa eso, significa hacerle el llamado a la persona y por todos los medios posibles hacerlo comparecer al despacho. Cuando hablamos en el caso de terceros, recuerdan ustedes lo que nos pasaba cuando hablábamos de actos procesales con el caso del llamado de oficio, ¿cierto? Que es esa categoría de terceros en donde el juez dice en algún momento yo estoy advirtiendo que hay una situación aquí como fraudulenta que puede afectar a un tercero que si bien no es parte y no tiene la condición de ser parte, eso es lo que nos trae el artículo 72, ni es parte ni va a ser parte, sí se puede ver afectada. Y entonces voy a tratar de hacerlo comparecer al despacho, que venga y se entere físicamente de lo que está pasando y que decida si quiere o no quiere hacer determinada actuación. En el caso, por ejemplo, ¿por qué se habla a veces de algunos funcionarios públicos? Pensemos, por ejemplo, en aquellos procesos de familia en donde se debe notificar al defensor de familia para que acuda en verificación del respeto por los derechos de personas menores de edad. En este caso, pues siempre se debe buscar que ese funcionario comparezca personalmente al despacho y se entere de la situación por lo delicado de la función que está cumpliendo. En el caso del llamamiento en garantía, fíjense que ahí tenemos también una cuestión que ya habíamos tocado. El llamado en garantía, al menos en principio, está ajeno a la relación procesal y alguien lo va a hacer comparecer. Pero recuerden ustedes que el inciso final del artículo 66 tiene una excepción y es cuando yo estoy llamando en garantía a alguien que ya es parte en el proceso. Entonces, si es alguien que ya es parte en el proceso, pues obviamente no lo voy a tener que notificar personalmente, sino que en ese caso lo voy a notificar por aviso. Y un caso que sí es muy delicado por las consecuencias que puede acarrear y por la naturaleza como tal de la diligencia es lo que tiene que ver con las pruebas extraprocesales. Miremos, por ejemplo, el artículo 183, donde nos dicen que cuando se solicite, que pueden practicarse siempre y cuando se garanticen las reglas de solicitación y práctica, que esas reglas están pensadas única y exclusivamente para una cosa, y es para garantizar que la contraparte
o cualquier persona que pueda verse afectado por esa prueba tenga la posibilidad de controvertir y tenga la posibilidad de contradicción por el principio de legalidad de la prueba. Sin embargo, fíjense que acá la norma es muy estricta. La notificación deberá hacerse personalmente, de acuerdo con los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se tiene sí o sí que garantizar una de dos cosas: que se trató por todos los medios de hacer comparecer a la persona físicamente, o que habiendo sido imposible hacerla comparecer físicamente, se le haga la respectiva notificación por aviso. ¿Por qué? Hombre, porque si no se hace, ya es una prueba que va a tener un problemita por el hecho de que no se permitió la contradicción a una de las partes involucradas. Y lo mismo sucede acá en el caso de la citación al interrogatorio de parte extraproceso, ¿cierto? Y es en aquellos casos, por ejemplo, aquellos casos en donde se quiere, por ejemplo, hacer comparecer a una persona a un interrogatorio para que reconozca si existe o no existe una deuda. Ustedes saben que eso, por ejemplo, ese tipo de interrogatorios tiene una consecuencia grave, y es que si la persona no asiste, se va a generar una figura que es la confesión ficta, y esa confesión ficta pues va a generar que posteriormente esa misma confesión se le convierta en un título ejecutivo que puede ser usado en su contra. Entonces, por eso la norma acá, fíjense que ni siquiera da posibilidad por aviso, dice se le notificará personalmente, es decir, que hay que seguir todos los protocolos del artículo 291 para hacer comparecer a la persona. A eso es a lo que se hace referencia, insisto, con la notificación personal: tratar por todos los medios de hacer comparecer física y personalmente a la persona, valga la redundancia, al despacho correspondiente. Cuando uno mira los procedimientos que están en el artículo 291, que es cuando ya entramos en materia del contenido de la notificación personal, pues vamos a encontrar algunas particularidades. En general, la estructura se conserva. Ahorita vamos a ver el procedimiento. En cuanto al procedimiento, se conserva muy parecido a como estaba en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, aquí quiero resaltar algunas particularidades. En primer lugar, recoge lo que ya traía la ley 1437 en los artículos 199 y 203 frente a notificaciones cuando se trata de entidades públicas. Y en este caso quiero que nos fijemos un momento en lo especial que se vuelve el artículo 612 del Código General del Proceso, y es cuando ese mismo artículo 612 nos dice que cuando se trata de la notificación del auto admisorio o del mandamiento de pago a las entidades públicas, al Ministerio Público y demás, obviamente debe hacerse personalmente, pero fíjense en esto: mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a las que se refiere el artículo 197 del CEPAC. Esto, entre otras cosas, porque el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo pues tienen una tendencia muy marcada a la obligación de todas las entidades públicas de contar y de desarrollar e implementar todo lo que tenga que ver con medios electrónicos para efectos de la notificación. Pero además de eso, fíjense ustedes la presunción que trae acá, y es que se presume que ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por cualquier medio. Normalmente, y esto ocurre no solamente con entidades públicas, sino con muchas empresas privadas también, lo que se hace es que, por un tema de comunicación con el público y con los clientes, uno activa la respuesta automática en el correo oficial de la entidad, de tal manera que eso sea garantía de que los mensajes en efecto se están recibiendo. Pero adicional a eso hay otra particularidad, y es la que encontramos en el inciso
quinto, y es esta. En este evento, es decir, en el evento de que lo que se esté notificando sea el auto emisorio de la demanda, recuerden ustedes que hay muchas cosas que se pueden notificar personalmente, pero aquí estamos hablando desde el auto emisorio de la demanda a una entidad pública. Todo lo que sean copias y demás quedan obviamente a disposición del notificado, y solamente al vencimiento del término común, en el entendido de que pronto sean varias partes las que hay que notificar, término común de 25 días después de surtida la notificación, es que van a empezar a correr los términos de 10 días, de 20 días, de los días que sean, para la respectiva contestación, proposición de excepciones previas, proposición de excepciones de fondo y demás. Esto de alguna manera, además obviamente de la obligación que tiene el mismo inciso en cuanto al envío por correo postal autorizado de la demanda con sus anexos. Esta disposición, que insisto, es una forma de engranar lo que ya traía el CEPACA con lo que trae el Código General del Proceso, pues es sencillamente una forma de garantizar o de volver el procedimiento mucho más garantista para las entidades públicas por lo delicado de la función que están ejerciendo. Y además, fíjense ustedes que en esa misma norma se establece también la obligación, que esto también nació con el CEPACA, de notificar siempre a la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación, no solamente cuando son procesos judiciales en lo contencioso administrativo, sino la norma es clara cuando estamos en presencia de cualquier proceso judicial. Se debe hacer el procedimiento de notificación personal. Esta es básicamente la primera particularidad. La segunda particularidad la encontramos en el artículo 291, en el numeral segundo, cuando nos habla de la obligación, ojo, de los comerciantes inscritos y de las personas jurídicas de contar en los registros correspondientes con una dirección para notificaciones. Y hay un tema muy delicado, y es que si uno mira la forma como quedó redactado el inciso segundo, el numeral segundo, fíjense ustedes lo que dice. Ese numeral segundo dice: las personas jurídicas de derecho privado, los comerciantes deberán registrar en la Cámara de Comercio o la oficina de registro correspondiente, porque puede ser una persona jurídica. Por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas, somos una persona jurídica, pero no figuramos en la Cámara de Comercio, sino en el Ministerio de Educación. En el registro corriente, el lugar donde funcione su sede principal, la dirección donde recibirá notificaciones judiciales, y deberán registrar una dirección electrónica. ¿Esto es para qué? Esto es para evitar una práctica que era muy común por parte de sobre todo sociedades comerciales o de muchos comerciantes también inscritos, y por parte de entidades de derecho privado, y era empezar a alegar indebidas notificaciones, nulidades por indebida notificación o excepciones previas por indebida notificación, alegando que no tenían actualizado el registro. Entonces, ese deberá tiene un contenido muy especial, y es que le está diciendo a las entidades y a los comerciantes es su responsabilidad mantener actualizada esa información para todos los efectos legales. Lo que figure en los documentos públicos, por eso llaman así, en los registros públicos, se entiende como el lugar en donde se debe notificar. Si usted se cambió de dirección, cambió su empresa de dirección y no avisó, es la responsabilidad que usted debe, una responsabilidad que usted debe asumir. Otra particularidad que trae, que me parece particularmente interesante, y es lo estricto que se vuelve, obviamente la posibilidad de que las notificaciones se hagan por correo electrónico. Esto ya lo sabemos por la tendencia que se tiene a la implementación de las nuevas tecnologías tanto en procesos judiciales como en procesos administrativos. Y un tema que me parece buenísimo que lo haya incluido el Código General del Proceso, y es la sanción
a la persona que se pone renuente con la recepción. Fíjense que aquí no es la sanción al que no comparece, es la sanción al que se le esconde al mensajero o al que se hace el que no vive en la casa o que ya se mudaron o de cualquier o trata de utilizar cualquier tipo de artilugio o de artimaña para defraudar a la otra persona, digámoslo así, y evitar que se le haga la notificación. Y fíjense ustedes lo que dice fíjense ustedes lo grave en relación con la renuencia a la notificación. Y es que si la persona se pone renuente, si la persona se pone renuente, pues obviamente, dice el numeral cuarto, eso le va a acarrear le va a acarrear unas consecuencias graves. Miremos por favor, dice, cuando en el lugar de destino rehusaren a recibir la comunicación, la empresa la dejará en el lugar y emitirá constancia de ello. Para todos los efectos legales, la comunicación se entenderá entregada. Recuerden que hay dos escenarios muy distintos. Una cosa es que el citatorio de notificación personal llegue, por ejemplo, al domicilio de una persona, pero en efecto la persona ya no vive ahí, pues en ese caso la empresa tendrá que poner la anotación de ya no vive acá. Pero si es la persona, por ejemplo, que ve llegar al mensajero y sabe qué es lo que el mensajero trae y suelta al perro para evitar que el mensajero entregue la comunicación, pues entonces aquí viene la sanción que en buena hora incluye el numeral cuarto. Y es que se entenderá que la recibió. Si no quiso comparecer, su problema. Se van a seguir los procedimientos del 292 y se van a seguir las actuaciones vaya o no vaya la persona. Y hay otra particularidad que no crean, esto no deja de ser de alguna manera polémica, y es la particularidad que ustedes encuentran en el numeral tercero. Ahorita vamos a mirar este procedimiento, pero fíjense ustedes lo que dice en el numeral tercero. Numeral tercero, inciso tercero, dice: cuando la dirección del destinatario se encuentre en una unidad inmobiliaria cerrada, es decir, un conjunto cerrado, la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción. Esto ha sido bastante discutido y se presta para ciertas polémicas. Cualquier persona que viva en un conjunto cerrado pues sabe las dificultades que a veces se presentan si de pronto la persona que tienen en la recepción no es del todo responsable. Pero fíjense que de alguna manera le están pasando la responsabilidad y le están diciendo, si a uno de los residentes se le genera un problema porque el vigilante no entregó el citatorio de notificación, vaya usted, señores unidad residencial, señores administración, miren a ver cómo le resuelven, porque el código en este caso se volvió tajante. Dice simplemente, si la persona vive en un conjunto cerrado, obviamente, y en esto sí hay que hacer la claridad, debe llegar el citatorio no solamente dirigido a la persona que vive en el conjunto, sino señalando qué torre, qué apartamento o qué casa es la que ocupa la persona. Y en ese caso, si la persona que lleva la notificación, que debe ser de una empresa de servicio postal autorizado, deja la constancia de que en efecto le informaron claramente que esa persona reside en el edificio, en el conjunto, en la torre y en el apartamento preciso que le señalaron, pues simplemente dejará constancia de que se hizo la entrega de la citación para la notificación personal. Y hay otro caso, pues que no sobra, es decir, no sobraba que lo hiciera el Código General del Proceso, y es lo que tiene que ver con aquellos eventos en donde la notificación pues no es necesario hacerla vía correo certificado y demás, por una de dos razones: o porque es mucho más fácil
por cercanía que lo haga un empleado del juzgado, o porque se tiene que hacer la notificación a un lugar donde sencillamente no va a llegar un correo certificado. Entonces pensemos en este caso. Si se dan cuenta, por ejemplo, que la persona demandada es la secretaria del juzgado de al lado y se le tiene que notificar personalmente, pues no hay absolutamente ningún problema en que el juez disponga de que a esa persona se le notifique personalmente, simplemente con que un funcionario del despacho vaya y le lleve el citatorio de notificación personal. O pensemos, por ejemplo, en esos municipios que son muy pequeñitos, en donde tienen un juzgado, una comisaría, la alcaldía, todos quedan en el mismo lado, y son pueblos pequeñitos en donde todo el mundo se conoce, y entonces el juez considere que es mucho más fácil enviar al secretario o al notificador o al oficial mayor del juzgado a que lleve la notificación, porque de pronto la persona a la que está notificando es alguien que todo el mundo conoce en el pueblo, un pueblo en el que solamente hay una panadería y es justo el dueño de la panadería el que van a notificar, y pues no hay absolutamente ningún problema con que la notificación se haga de esa manera, siempre y cuando, eso sí, siempre y cuando se deje la constancia de que en efecto se hizo la notificación. O pensemos, por ejemplo, cuando se trata de llevar una notificación a una zona rural, y entonces pues es muy difícil que de pronto llegue una empresa de servicio postal autorizado y entonces el juez disponga que toque mandar a alguien del juzgado porque no hay otra forma de hacer llegar una notificación allá. Esas son, digámoslo así, posibilidades que plantea el Código General del Proceso. Además también, que es la que encontramos en el parágrafo primero del mismo artículo, y además, fíjense en esto, este parágrafo segundo sí es completamente nuevo, y es la posibilidad que se le da a la persona para que busque por todos los medios posibles la dirección a la cual se deba notificar. Es decir, el código está pensado de una manera en la cual sean cada vez menos las veces en las que se deba acudir, por ejemplo, a la figura del emplazamiento. Y por eso el parágrafo segundo dice: el interesado podrá solicitar que se oficie a determinadas entidades que cuenten con bases de datos para que suministren información que sirva para localizar al demandado. De pronto, yo sé que esa persona está afiliado a determinada caja de compensación familiar porque yo estoy afiliado a la misma. Bueno, pues pueden pedirle al juez que oficie a esa caja de compensación familiar para que informe cuál es la última dirección que reportó, etc. Esas son posibilidades o particularidades nuevas que trae el Código General del Proceso, insisto, todas pensadas con un solo propósito, y es tratar de garantizar que a la persona se le entregue el citatorio de notificación personal. Y entonces vamos, dicho esto, a mirar el procedimiento, que es el que ustedes van a encontrar en el numeral tercero del artículo 291. El procedimiento es muy sencillo. En primer lugar, alguien debe elaborar la comunicación, y ese alguien pues es la persona interesada, es decir, el demandante. Debe hacer el envío correspondiente por correo certificado, o como decíamos anteriormente, si es del caso, pues pedirle al juez que mande a alguien para que vaya y lo lleve. Ese citatorio se le debe entregar a la persona. Ya ahorita vamos a ver el contenido del citatorio. Ese citatorio se le debe entregar a la persona y se debe dejar la constancia de que se le entregó. Por eso la norma aquí aclara: la parte interesada remitirá la contestación por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, informándole sobre la existencia del proceso y demás. Y ojo con esto, en Colombia existe un problemita, y es que no hay muchas empresas que de veras hagan la certificación, porque esa no es una certificación cualquiera
como la de cuando le llega a uno el extracto del banco a la casa, que uno simplemente o cualquiera simplemente firma y pone su cédula o su número telefónico y ya. Cuando dices la certificación del servicio postal, pues es porque hay empresas que sí tienen ese servicio en donde se encargan de expedir una constancia muy pequeñita en donde dicen físicamente, preguntamos por esa persona, verificamos que era la persona y fue esa persona la que nos recibió. O hicimos la verificación, preguntamos y la persona sencillamente se mudó. Y de eso expiden una constancia debidamente firmada. Cuando la persona recibe, a la persona se le informa que a partir de este momento tiene 5, 10 o 30 días para comparecer al despacho. Ojo con esto. Dice, previniéndolo, esto es lo importante de la notificación personal, previniéndolo para que comparezca al juzgado a recibir notificación. ¿Se dan cuenta? Quiere decir, el citatorio no es la notificación, el citatorio es simplemente la comunicación de que debe ir a notificarse. Y se le dan 5 días, 10 días o 30 días, dependiendo si vive en el mismo municipio, en otro municipio o si la persona se encuentra por fuera del país. ¿O sí? ¿Para efectos de qué? Para que comparezca. Quiere decir que tenemos que esperar ese tiempo. Si la persona no comparece, es decir, tenemos la constancia de que sí se recibió, pero no quiso acudir al juzgado pasados los días que le correspondían, pues entonces ahí sí vamos a tener que pasar. Por ejemplo, si es el auto emisorio de la demanda, vamos a tener que pasar a la notificación por medio del aviso. Y aquí tenemos, en este caso, un ejemplo de cómo es o qué contenido debe tener un citatorio para notificación personal. Simplemente que tenga, bueno, a quién vamos a notificar, cuál es su dirección, qué es lo que le estoy informando, y esto sí es por disposición de la misma norma. Debo informarle cuál es el despacho, cuál es el radicado, quiénes son las partes, qué tipo de proceso y qué es lo que le estoy notificando. Por ejemplo, en este caso estamos notificando el auto admisorio de la demanda, ¿cierto? Eso es lo mínimo que debo decirle. Si quiero ponerle alguna otra frase de saludo o de advertencia, lo puedo hacer, pero este es el contenido mínimo. Y obviamente le debo señalar que es la notificación que se trata del citatorio de notificación personal y que tiene 5, 10 o 30 días hábiles para comparecer y presentarse al juzgado. Punto. Esto es el ejemplo de lo que se debe enviar. Obviamente puede pasar que la persona reciba su citatorio pero no quiera comparecer. Y entonces ahí es donde en algunos casos nos aparece la notificación por aviso, que es la segunda forma de notificación, que es mucho más estricta porque es una notificación que decía una canción por ahí: te aviso, te anuncio que hoy renuncio. Con esa notificación pasa más o menos lo mismo. Cuando la persona recibe el aviso, técnicamente lo que le están diciendo es: a partir de este momento, señor sujeto procesal, tercero o quien sea, usted se entiende notificado. ¿Por qué? Porque así lo dispone la norma. Simple. Esa explicación sí cabe en este caso. Entonces, pensemos en el primer caso. Primero, cuando lo que se tenía que notificar era el auto emisorio de la demanda o el mandamiento de pago, y la persona recibió el citatorio de notificación personal pero no quiso comparecer. Por eso es que dice por defecto de la notificación personal. Pero hay otros casos en donde no necesariamente es el auto emisorio lo que se está notificando, sino que la misma norma expresamente señala que esas diligencias específicamente, que esas actuaciones específicamente se tienen que hacer, notificar por medio de aviso. Entonces, pensemos por ejemplo, miren ustedes esto, en el artículo 308, el numeral primero, que es cuando estamos hablando de las diligencias de entrega.
Entonces fíjense en esto. Dice, por ejemplo, aquí ya estamos en el evento en el que terminó un proceso y en la sentencia se ordenó que determinado bien, mueble o inmueble, tiene que ser entregado de una persona a la otra. Punto. Y entonces acá, por ejemplo, la norma nos dice, el juez tiene que hacer toda la diligencia de las entregas. Si se solicita dentro de los 30 días siguientes el auto que ordena que se haga la diligencia, porque estas son diligencias que siempre se tienen que ordenar, perdón, son diligencias que siempre se tienen que ordenar por medio de auto, perdón. Ese auto tiene necesariamente que notificarse de alguna manera. Y entonces la norma, miren lo que está diciendo. De alguna manera, si la persona tiene que entregar algo, quiere decir que ya estuvo por A o por B involucrado en el proceso. Y entonces por eso el artículo 300, perdón, por eso es que el artículo 300 me está tomando el pelo la pantalla del computador. Por eso es que el artículo 308 nos dice en el numeral primero, dice, dice acá, corresponde al juez que haya conocido del proceso hacer la entrega ordenada en la sentencia. Bien. Si se solicitó dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el auto que disponga su notificación, su realización se debe notificar por estado. Si la solicitud se formula después de los 30 días, el auto se debe notificar por aviso. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es muy sencillo. Fíjense que aquí, si a una persona le están ordenando que entregue un bien y se lo están ordenando en una sentencia, ¿qué quiere decir? Que la persona ya estaba más que metida en el proceso, ya estaba enterada. Y entonces por eso precisamente da esta flexibilidad. Si se hace dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, pues se notifica por estado, porque es como un margen que da la norma diciendo la persona todavía está pendiente de lo que pasó en el proceso. Pero si se pasa de los 30 días, lo que presume en este caso el legislador es que la persona ya de alguna manera se está desentendiendo un poquitico de las actuaciones y entonces por eso dice, la diligencia se le debe notificar por aviso. ¿Qué quiere decir? Pues que se le va a enviar un comunicado diciéndole, mire, mediante auto de fecha tal se ordenó que los bienes, por ejemplo, usted tiene que entregar unas vacas, que las vacas que se encuentran en la finca tal tienen que ser entregadas físicamente a tal persona en determinada fecha, en determinadas condiciones, según se ordenó en la sentencia. Eso es básicamente lo que se le va a informar en el aviso. Obviamente no con toda la historia, pero el hecho de que se le notifique por aviso da a entender que pasado un día de la fecha de recepción del aviso, la persona se entendió por notificada y que si se tratase de una providencia sujeta de recursos, pues a partir de ese momento le empiezan a contar los términos para recursos. Por eso precisamente es que la norma insiste en que se debe acompañar por una copia informal de la providencia que se está notificando. Entonces fijémonos en el caso del aviso en el procedimiento. Miren que tiene básicamente la misma lógica. Se elabora el aviso, se envía por correo, se entrega, la empresa postal debe certificar que se entregó, dice se entenderá notificado. Dice el artículo 292. La advertencia, inciso primero en la parte final, la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino. Y hay
un caso especial que yo ya se los había comentado en la retroalimentación del taller que ustedes hicieron. Hay un caso especial que es cuando miramos en concordancia con el artículo 91 del Código General del Proceso, y es en aquellos casos en los que estamos notificando no cualquier providencia, sino nada más y nada menos que el auto emisorio de la demanda. Entonces, por eso en ese caso se le dice a la persona: usted tiene 3 días para retirar las copias de la demanda que están allá en el despacho, y a partir de esos 3 días sí le empezamos a contar el término de ejecutoria de la providencia, y le empezamos a contar el término para que conteste, presente excepciones de fondo y demás. Pero en los demás casos, como en el caso que hablábamos ahorita del 308, la persona se entiende notificada al día siguiente, punto, terminado el día siguiente y punto. A partir de ese momento, lo que tenga que ser será. Fíjense en esto: no se le está diciendo a la persona preséntese al juzgado, se le está diciendo este es de alguna manera su último llamado, y entonces usted tiene simplemente que darse por notificado, y a partir de este momento, si tiene algo por ejercer, ejérzalo. Fíjense ustedes que en cuanto al contenido, este es un ejemplo de un aviso. En cuanto al contenido, es casi el mismo de el citatorio para notificación personal. Sin embargo, miren que aquí cambia en esto. Miren ustedes lo que cambia. Se pone de presente que la notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente, es decir, se le hace la advertencia. En el ejemplo que yo estoy dando acá, yo estoy notificando el auto emisorio de la demanda. Entonces no está de más hacerle el señalamiento del artículo 91 sobre que dispone de 3 días adicionales para el retiro de las copias que están en el despacho. Y adicional a eso, en todos los casos siempre se debe anexar la copia de la providencia que sea que se está notificando, ¿cierto? En este caso, por tratarse del auto emisorio, es el cuento, se debe acompañar de el auto emisorio o del mandamiento ejecutivo. ¿Por qué el código se volvió tan delicado con esto? Insisto, porque a partir de este momento la persona ya se entiende más que notificada. La persona a partir de este momento tiene que empezar a ejercer todos los actos de impugnación, contradicción, etcétera, 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 sin haberse presentado físicamente al despacho. Por eso es que es tan delicado el tema. Miremos entonces el siguiente tipo de notificación, que es mucho más sencillo, que es el del artículo 295. Antes de mirar el emplazamiento, miremos el artículo 295, que es la notificación por estados. Cuando se habla de la notificación por estados, se trata de la notificación de aquellas providencias que se dictan en el proceso, incluida la sentencia, bajo el entendido de que las partes ya están involucradas en el proceso. Entonces miremos por favor el artículo 295. Dice: las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el secretario. Aquí hay un cambio interesante sobre el cual quiero llamar la atención, y es que como el código adopta la lógica de que la mayoría de las sentencias se deben tratar de dictar en audiencia, razón por la cual quedarían notificadas en estrados, el Código General del Proceso eliminó una forma de notificación que había para sentencias en el Código de Procedimiento Civil, y que era la notificación por edicto. Esa notificación existía porque en la mayoría de los casos las sentencias en vigencia del Código de Procedimiento Civil se estaban dictando de manera escrita, y entonces tenían un procedimiento especial de notificación. En este caso, como estamos en presencia de un sistema en donde las sentencias en primer lugar se deberían dictar en audiencia,
audiencia, pues si se dictan en audiencia quedan notificadas automáticamente. Pero dice, si no se dicta en audiencia, simplemente se dan 10 días y en 10 días se saca por escrito, pues ese escrito se le igualó a cualquier otra decisión y se va a notificar también por estados. Entonces, ¿qué sucede? Al día siguiente de la fecha de la providencia, lo que hace el despacho simplemente es publicar esto. Algo como esto que aparece acá. Obviamente, aquí estamos en el entendido que el juzgado tiene un solo proceso, pero entonces simplemente la indicación del proceso, de su radicado, quiénes son las partes, qué es lo que se notifica y la fecha en la que se está notificando, la fecha en la que se profirió la providencia, y obviamente no está de más la anotación, no está de más la anotación aquí al final, en donde se diga que se fijó el estado el día 5 de mayo de 2017 a las 8 de la mañana y se entiende desfijado a las 4 de la tarde del mismo día, que es cuando se cierra el juzgado. ¿Qué quiere decir? Pues que a partir del día siguiente ya a la persona le empiezan a correr los términos de ejecutoria para que impugne la decisión o para que haga lo que sea que la decisión le esté ordenando que haga. Insisto, esta notificación por estado se hace y se practica mucho en los procesos civiles, no tanto en los procesos penales. En los procesos penales la verdad muy poquito lo que se utiliza, en el entendido de que como son procesos dispositivos, las partes tienen que estar súper pendientes de todo lo que ocurre en el proceso. Seguimos con la notificación, otra forma de notificación, que es la notificación por conducta concluyente. Cuando se habla de la notificación por conducta concluyente, estamos simplemente ante aquellos eventos en donde, sin que nadie le haya avisado a la parte que debe ser notificada, la parte se aparece en el proceso y se manifiesta de cualquier manera diciendo que ya conoce la providencia que se le tenía que notificar. Recuerden el ejemplo que yo les decía en algún momento en la clase. La persona que, teniendo a un amigo que trabaja en el juzgado, se encuentra con la situación en la que el amigo le dice: oiga, yo vi en el juzgado donde trabajo una carpeta que tiene su nombre y usted aparecía ahí como demandado, vaya, mire a ver porque de pronto es algo grave. Y entonces esa persona, sin haber recibido absolutamente nada, se aparece en el proceso. A partir del momento en el que la persona de cualquier manera manifieste y se tenga constancia de que hizo esa manifestación, que conoce la providencia, pues se entiende que conoce todo lo que ha pasado en el proceso hacia atrás. Y entonces a partir de ese momento, en ese momento debe empezar a ejercer los actos de contradicción, de impugnación, saneamiento, lo que sea que la persona tenga que hacer. Entonces, fíjense, por eso es que el artículo 301 del Código General del Proceso, el artículo 301 dice: la notificación por conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal. Claro, ¿por qué? Porque está partiendo de la base de que la persona fue, se presentó físicamente y se dejó constancia de que allá estaba. Cuando una parte o tercero manifieste que conoce que conoce la providencia o la mencione en escrito que lleve su firma o verbalmente en una audiencia o diligencia, si queda registro de ello. Esta parte es muy importante. Si queda registro de ello, se considerará notificado en la fecha en la que haya hecho la manifestación. Lo mismo, por ejemplo, si una persona por alguna razón escucha que alguien lo demandó y para curarse en salud le otorga poder a un abogado y ese abogado va, presenta el poder y se profiere un auto que le reconoce personería. En ese caso, pues obviamente
En el momento en el que al apoderado se le notifica por estado el auto en donde dice se le acepta como apoderado de, a partir de ese momento se entiende que la persona está notificada de absolutamente todo lo que haya ocurrido hacia atrás y de todo lo que haya. Esta es la razón por la cual en el inciso tercero se hace la claridad sobre qué pasa cuando se decreta la nulidad por indebida notificación de una providencia. Entonces pensemos en esto, porque este tema es tan delicado. Si miramos el artículo 133, que es el que nos habla de las nulidades, el numeral octavo nos establece, nos habla de la nulidad cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, o de aquellas que deban suceder el proceso en cualquier parte cuando la ley así lo ordena, que es la típica nulidad por indebida notificación. Entonces, ¿qué sucede? La norma del inciso tercero tiene la siguiente lógica. Si, por ejemplo, como demandada, a mí no me notificaron adecuadamente. Pensemos en que el demandante se inventó que yo vivía en determinado lugar, que allá intentó hacer la notificación personal y qué sé yo, la empresa certificó que sí, que yo vivía allá, pero estaba renuente a recibir cuando eso no es cierto. Y resulta que yo me aparezco en el proceso cuando ya están listos para dictar sentencia. Me enteré por pura casualidad que existía el proceso, o quizá me enteré porque practicaron una medida cautelar sobre uno de mis bienes y ahí fue donde caí en cuenta de que estaba involucrada en un proceso del cual no tenía absolutamente ningún conocimiento. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la lógica de las cosas? Que cuando yo llegue al proceso, como ya el proceso se avanzó sin mi presencia como demandada, yo debo alegar la nulidad por indebida notificación amparándome en el numeral octavo del artículo 133. Obviamente voy a tener que probar que esa notificación se hizo mal. Cuando yo logre probar eso, el juez va a tener que proferir un auto decretando esa nulidad, diciendo que en efecto el procedimiento de notificación por culpa del demandante o por cualquier razón se hizo mal y que entonces desde la notificación del auto admisorio hasta el momento en el que yo me aparecí, absolutamente todo queda sin efecto. Y entonces por eso es que la norma dice, cuando se decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, en este caso se hizo mal la notificación del auto admisorio, esta se entenderá surtida por conducta concluyente el día en el que se solicitó la nulidad. Es decir, para cualquier efecto, yo me voy a entender como notificada el día en el que me aparecí en el juzgado. Pero, por obvias razones, los términos de ejecutoria solo me los pueden empezar a contar a partir del día siguiente de la ejecutoria del auto que decretó la nulidad o que dice obedézcase lo resuelto por el superior en caso, por ejemplo, de que el juez de primera instancia haya decretado la nulidad y el demandante, no estando conforme con esa decisión, haya interpuesto el recurso de apelación contra ese auto. En ese caso, insisto, pues la aclaración de la norma, si bien se cae de su propio peso, pues era necesaria porque se podrían presentar confusiones sobre desde qué momento la persona puede o no empezar a ejercer los derechos que a bien tiene, máxime cuando aquel error es gravísimo, y es que el proceso se adelantó sin que la persona estuviese debidamente notificada del inicio del mismo. Pero insisto, la lógica de la conducta concluyente es una sola. La persona se aparece en el proceso sin que nadie se lo haya pedido, pero se aparece porque le importa, porque es parte y porque debe participar del mismo. Y finalmente vamos a hablar de lo que tiene que ver con el emplazamiento. Ese emplazamiento
tiene que ver con una dificultad que se puede presentar y que de hecho ustedes la encuentran advertida en el artículo 293, y es cuando el demandante o el interesado en una notificación personal manifieste que ignora el lugar donde puede ser citado el demandado o la persona que debe notificarse personalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? En esos eventos es cuando encontramos la primera posibilidad para hacer el llamado emplazamiento, es decir, por desconocimiento o por renuncia, por la razón que sea, ha sido imposible hacer la notificación personal de quien debe ser notificado personalmente. Pero hay otros casos en donde no es tanto por renuencia o por imposibilidad, sino porque hay ciertos procesos, como por ejemplo el proceso de sucesión, el proceso de declaración de pertenencia, que son procesos los llamados procesos edictales, que son procesos en donde la misma norma exige que a ciertas personas indeterminadas se les llame o se les convoque de alguna manera vía emplazamiento, que para garantizar sus derechos se haga el respectivo emplazamiento. Entonces, en este caso, de ahí que, como les he dicho en varias ocasiones, pues desde el punto de vista técnico no es muy apropiado decir que se le notificó por emplazamiento. El emplazamiento es más una forma de vinculación, es más una forma de garantizar que lo que sea que se está haciendo en el proceso no se está haciendo a espaldas ni de los interesados, ni tampoco se está haciendo a espaldas de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la declaración de pertenencia, fíjense que es obligatorio, el mismo artículo 375 lo establece, es obligatorio desde el principio hacer ese emplazamiento para personas indeterminadas. ¿Por qué? Porque el efecto que va a tener la sentencia es un efecto que va a irradiar a todas las personas, a toda la sociedad. Entonces, por eso es que se tiene que hacer ese emplazamiento según el artículo 108. Características especiales del artículo 108. En primer lugar, la necesidad de que se haga la publicación en un medio masivo de comunicación, ¿cierto? Es decir, la persona le hace la solicitud al juez de ordenar el emplazamiento y pues ya va a ser el juez el que señale cuáles son esos medios masivos de comunicación en el cual se debe hacer la publicación con la información pertinente sobre la existencia del proceso, cuál es el juzgado, cuál es el radicado, quiénes son las partes y de qué proceso se trata y como a quién es al que están buscando para que se presente al mismo. De hecho, por eso es que señala acá, se publicará por una sola vez en un medio escrito de amplia circulación nacional o local o en cualquier otro medio masivo de comunicación a criterio del juez, Pues obviamente ya es una consideración que él mismo va a hacer sobre qué sería pertinente dependiendo de lo que se quiera y del tipo de proceso del que estemos hablando. Se hace la publicación en estos medios y obviamente se debe allegar la respectiva constancia, no solamente la copia de la publicación, sino la constancia de, bueno, cómo, quién, cuándo y a qué horas fue que se hizo esa publicación, o si fue en un medio, por ejemplo, como radio o televisión, cómo y en qué circunstancias fue que se hizo esa transmisión. Y hay un tema particular que tiene el artículo 108 y que es una inclusión nueva de el Código General del Proceso, y es la creación del Registro Nacional de Personas Emplazadas. ¿Cuál es la lógica de ese registro nacional? Tener de alguna manera un banco de información que sea público, que sea de fácil acceso y que sea manejado directamente por el Consejo Superior de la Judicatura sobre este tipo de temas de emplazamientos.
Sobre todo pensando en las dificultades que a veces se generan, la pregunta en el aire que siempre deja la diligencia del emplazamiento, y es qué tantas posibilidades tiene uno de que la persona que debió notificarse personalmente pero que no pudimos ubicar realmente se entere. Esto es más un tema garantista que trata de crear el Código General del Proceso. Y obviamente aquí hay un tema muy interesante, y es a partir de qué momento se entiende surtido el emplazamiento, ¿cierto? El emplazamiento se entiende surtido a los 15 días siguientes a la publicación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. ¿Qué es lo que se le está diciendo a la persona cuando se hace el emplazamiento? Simplemente es una forma de darle publicidad al proceso diciendo: aquí se está llevando a cabo un proceso judicial, y pues el que tenga que comparecer o el que tenga que participar en el mismo, venga y participa, o de lo contrario se le va, que es la consecuencia que aparece acá, de lo contrario se le va a designar un curador ad litem, quien es la persona que va a ejercer su representación. Eso es básicamente lo que se hace con el tema del emplazamiento. Aquí hay un tema, y es la forma en la que se hace el mismo. Miremos que hay dos temas distintos, ¿cierto? Esta misma publicación, que es la que se hace en el medio de comunicación masiva, es la publicación que se va a hacer o la información que se va a poner en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Por lo menos lo básico. Obviamente la fecha de la providencia también estaría bien incluirla, pero lo que necesitamos es que la persona tenga la información básica sobre lo que está ocurriendo en el proceso. Y hay otra forma de hacer el emplazamiento, y es lo que ocurre, por ejemplo, con los edictos. Esto es, por ejemplo, para efectos de la apertura del proceso de sucesión. Recuerden que esos procesos de liquidación de la sucesión son de los procesos llamados edictales, es decir, procesos en donde sí o sí se tiene que hacer ese edicto, por el hecho de que cuando se abre la sucesión de una persona, sea que la abran por notaría o la abran por vía judicial, si bien en principio podría tenerse algo de certeza sobre quiénes son los interesados en esa sucesión, nunca se sabe quién más pueda tener intereses en la misma o pueda verse afectado por la apertura de la misma. Y entonces por eso en estos casos, cuando se hacen ese tipo de edictos, pues el tema es un poco más exigente en cuanto a la información que se debe allegar, por el tema de lo delicado que es a las personas a quienes se tiene que vincular dentro del mismo. Esta es básicamente, doctores, la lógica de las notificaciones judiciales, o son los aspectos más importantes que ustedes deben tener en cuenta. En el aula virtual, junto con esta explicación, se les van a subir también algunos ejercicios para que ustedes practiquen, sobre todo el tema de cómo hacer el conteo de términos y desde dónde se debe hacer el conteo de términos. Es muy importante que para dicho propósito tengan ustedes muy en cuenta siempre las disposiciones que están del artículo 118, 119 y 120 en cuanto al tema de la forma como se debe hacer el conteo de los términos, para efectos de saber desde qué momento se entiende surtida una notificación y desde qué momento se pueden ejercer válidamente los actos procesales que yo puedo ejercer una vez se encuentre surtida la misma. Y obviamente muy importante que ustedes tengan siempre presente las disposiciones que van desde el artículo 103 al artículo 111 en lo que tiene que ver con la forma de hacer traslados, y con la forma especialmente del 108 en la cual se hace el emplazamiento. Insisto,
Estos son unos temas que a veces se vuelven un poquito más de mecánica, pero que ustedes se van a encontrar si profundizan un poco más en el tema, que el no hacerlos adecuadamente le puede traer consecuencias gravísimas a las partes en el proceso. Entonces, por eso siempre es muy importante seguir al pie de la letra todos los protocolos en materia de comunicación. Les agradezco su atención, les presento excusas por una o dos interrupciones que tuvieron. Es el problema de hacer este tipo de cosas no desde la oficina sino desde la casa, y Oriana, mi gatica, ha estado dando vueltas por acá todo el tiempo. Entonces quedan pendientes los ejercicios que van a realizar ustedes más adelante para que podamos de pronto profundizar sobre el tema. Muchas gracias.